La niña hacía dibujos en las paredes mientras. Le dejaba donde dibujar una libreta, pero la niña prefería hacer dibujos en la pared. Cuando regresaba y veía a la niña, le decía, ¿qué hiciste? No, pues estuve jugando, comí, hice esto, el otro. Eh, un- Le dejaba fruta picada. Se iba por ratos, regresaban, comían bien. Se volvía a ir a trabajar, estaba cerca. Y de un momento al otro la niña empezó a decir, es que ya platico con mis amigos los dibujos. Hasta que de momento ella empezó a ver que las cosas en la casa cambiaban de lugar. Se dormía y las puertas que dejaban cerradas o abiertas en otra parte de la casa, pues estaban abiertas o que ya habían tirado los vasos, que había vasos servidos con agua. Decía, pues qué raro, nada más estamos nosotros dos. Se había conseguido una renta en un lugar donde le cobraban lo más barato, casi no le cobraban nada y la casa era muy viejita. De repente ella empezó a escuchar voces cuando veía que la niña estaba en otro cuarto. Y decía, pues con quién habla la niña, ¿no? Escuchó varias voces y nada más debe estar ella. Entraba, se asomaba y no veía a nadie. ¿Qué haces, hija? No, pues estoy platicando con mis amigos. Ah, ya, ok. Se salía. Hasta que de repente ella empezó a escuchar voces en su cuarto. Le hablaban por su nombre. Fuimos 8 niños, puros primos. Nos fuimos a jugar, ya sabes, a jugar ahí con la tierra, a jugar a las escondidillas. Y resulta que empezamos a jugar con unos niños de colores. Dice que sintieron una pequeña vibración y todos empezaron a ver cómo había gente muerta acercándose a ellos. Todos. Pero hubo ocasiones donde el niño en su cuarto platicaba solo y una voz distinta contestaba, que se asoma un poco a la puerta y que logra ver que frente a su hijo que estaba hablando había otro niño. La chava entra y le dice, ¿quién eres tú? El niño voltea y no tenía pupilas, sus ojos eran completamente negros. Sube corriendo y grita el niño. Lo van a ver y le dicen como de, ¿qué pasó, amor? ¿Estás bien? Tranquilo. Y dice, mamá, había un mono aquí en la casa. ¿Un mono? Tenía el cuerpo lleno así de pelos, como si fuera pie grande. Sí. Así. Y me jaló de los pies y me quería llevar. Dice, ¿en dónde está? Se metió abajo de la cama. Mientras yo me estaba recuperando, yo volteé a ver hacia la sala que tenemos aquí en la casa y pude ver a mi mamá. Y cuando yo vi a mi mamá, yo me saqué de onda porque mi mamá me hacía, ven, ven, o sea, como diciéndome, ven acá, Acércate. acércate. Entonces yo recuerdo que yo agarré y solito mientras intentaba recuperarme, volteaba a ver el piso y yo hacía que no. Yo decía que no. Las primeras palabras que yo le dije a mi papá cuando me recuperé, así de que ya pude hablar, porque la verdad yo creo que me costó como 5 minutos poder dar las primeras palabras. Me dijo mi papá, ¿qué te pasó? ¿Ya estás bien? Le dije, ahí está mi mamá. Vi a mi mamá. Entonces me acerco yo con las dos y ya les digo, ay, ¿qué tal? Buenas noches. Oiga, le quería yo hacer un comentario. Y me dice, sí, ¿qué pasó, joven? Lo que pasa es que en su carro llevan varias veces que veo una persona. Entonces, al principio lo tomé como X, a lo mejor simplemente fue porque de reojo volteé y vi algo, pero ya con el tiempo lo he estado viendo muy seguido que está sentado en el lado del copiloto. Entonces la muchacha se voltea a ver a la mamá y le dice, ¿ya ves, mamá? Te dije que hay una persona ahí sentada. Bienvenidos a Reino Paranormal, el podcast donde contamos historias que nos erizan la piel y nos adentramos en lo desconocido. Comenzamos. En este nuevo capítulo quiero presentarles a un buen amigo mío. No teníamos el honor de conocernos en persona, pero por mensaje ya cotorreábamos pues bastante bien y contándonos anécdotas. A mi amigo Lalo. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Agradecido de estar invitado aquí en tu programa. ¿Qué tal el camino para llegar acá? Sé que vienes de un poco lejos de aquí.
Pues estuvo tranquilo, aprovechando que están de vacaciones la mayoría de las personas y muy ameno, eso sí, con algo de calor, pero muy, muy ameno. Muy bien, amigo. Te invité porque ya platicando contigo un poco, ya teníamos como noción un poquito acerca de las anécdotas Ujú. que nos hemos contado, pues tú a mí y yo a ti. Y tenemos anécdotas un poquito fuertes Así es, y algunas. bastante interesantes. Y yo quiero empezar preguntándote, ¿tú crees en lo paranormal? Sí, sí creo en lo paranormal. ¿Cuál fue tu primera anécdota o cuál fue la anécdota que te hizo creer que esto sí existe, que es algo que pasa? Bueno, crecí en una familia donde se dan las tradiciones de que los abuelos empiezan a contarte historias de lo que vivían, de inclusive de fantasmas, de todo lo que ellos iban pasando a través de su crecimiento, se lo pasaron a mis papás me contaron algunas historias y ya después en algún momento sí ya me tocó vivir algunas experiencias, sobre todo aquí en el antiguo camino en el desierto de los Leones, donde pues yo sin ser tan... Yo las creía como puras historias, no creía que fueran realidad, pero ya sabes, cuando fui al desierto pues ya me tocó vivir algo, una experiencia muy fuerte. A ver, mira, quiero empezar este capítulo con una anécdota y es una anécdota que me llegó al canal. Entre varias Ujú. que me han llegado, hay dos muy interesantes que decidí contar y relatar en este capítulo. Y empezamos con esta. ¿Has escuchado hablar de los niños de ojos negros? No, 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 hasta apenas la primera vez que lo escucho, pero sí se me hace algo interesante. Pues mira, estuve investigando un poco, haciendo un poco de investigación, buscando en internet y demás, y se dice que estos niños de ojos negros no es un fenómeno que se dé aquí en México. Hay muchas anécdotas, pero únicamente en Estados Unidos y en otros países de Europa. Se dice que estos son tulpas, que es algo que encontré. Un tulpa es algo que tú te imaginas. Ujú. Y ahí te va un poquito, como Slenderman, si conoces a Slenderman. Sí. Se dice que Slenderman fue alguien que lo imaginó y después ya una mente colectiva empezó a decir, no, es que sí existe, es real y demás, hasta que pues ya hay como cierta evidencia de que pues se ha grabado Slenderman, ¿no? Sí. Pero no es algo que se haya podido comprobar. Pues bueno, esta anécdota trata sobre una familia que vive en Nayarit, y me la mandó una persona que está viviendo ahorita en la Ciudad de México, pero que su familia de Nayarit fue la que lo tuvo que vivir. Entonces, esta anécdota empieza así. Dice este chavo que tiene una tía. La tía es madre soltera. Dice que su primo tenía alrededor de unos 4 o 5 años. Le pareció curioso porque dice ella que su hijo nunca había tenido amigos imaginarios. Pero nunca, nunca había tenido amigos imaginarios. Simplemente de la nada empezó a platicar con un niño. Pero dice, mi tía pensó como de, pues es un niño, tiene amigos imaginarios, no tenía hermanos, no tenía personas con las que jugar, en realidad vivían solos. Y decía, pues necesita entretenerse con alguien. Todo muy bien. Dice la señora que en la anécdota, esta persona logra ver que su hijo habla y se responde. Así como de, hola, ¿cómo estás? Y el mismo niño respondía, yo estoy bien, ¿y tú qué tal, no? Ujú. Dice, se me hizo normal porque pues nadie más le podía contestar. Pero hubo ocasiones donde el niño en su cuarto platicaba solo y una voz distinta contestaba. Entonces, esta chava se empieza como a asustar un poquito, pero ella, pues por problemas familiares que tenía y con el papá del niño, pues sí, acudía al psicólogo. Y se le hizo fácil platicarle a la psicóloga y decirle, ¿sabe qué? Pues pasa esta situación con mi hijo. Yo a veces he oído que contesta a otra persona, pero pues nada más. Y ya justamente le empezó a decir la psicóloga, pues tenía que ver con que el niño, pues no tenía con nadie con quien jugar, simplemente Ujú. estaba siendo un amigo imaginario y ya, era todo. Lo más fuerte que le pasó a esta chava fue que un día dice que eran como las 11:30, las 12 de la noche, y le dice a su hijo, mañana es sábado y no vas a ir a la escuela, pero necesitamos salir temprano. Ya duérmete porque si no, pues va a haber, te voy a castigar. Fue todo. Como 12:30, ella sale al baño
y dice que empieza a escuchar que su hijo está hablando con alguien, pero que alguien le está contestando y era otra voz de otro niño. Ok. Entonces dice esta señora que se asoma un poco a la puerta y que logra ver que frente a su hijo que estaba hablando había otro niño. La chava entra y le dice, ¿quién eres tú? El niño voltea y no tenía pupilas, sus ojos eran completamente negros, Mira. pero completamente negros. Y dice, no sentí algo hostil por parte del niño que se me quisiera aventar o que me quisiera atacar. La verdad es que no lo sentí. Pero lo que hice al verle sus ojos completamente negros fue tomar a mi hijo y correr. Menciona ella que corrieron, salieron de su casa y que notó que su hijo estaba sangrando de la nariz. O sea, muy poco, pero estaba sangrando y ella también empezó a sangrar de la nariz. Llamaron a la policía y todo y pues comentaron que había un niño que se había metido. Quizás era hijo de algún vecino, no sé. Regresaron a la casa, no encontraron a nadie. Pero a nadie. Qué raro. Fue bastante raro. Ujú. Pero me dice ella que el niño dejó de hablar con este ser. Completamente. Entonces esta chava dice, pues yo empecé a tomar mi vida normal, común y corriente. Y un día se me ocurre preguntarle a mi hijo, oye, ¿qué pasó con tu amigo imaginario? Y le dice el niño, ya no lo dejan venir. Ay, caray. ¿Por qué ya no lo dejan venir? ¿A poco vivía por aquí? Dice, no, no vive por aquí. Pero me dijo la última vez mi amigo que como tú ya habías logrado verlo, sus papás ya no lo habían dejado venir. Y ya no lo iban a dejar convivir conmigo. Entonces, cuando leí la anécdota dije, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué onda con esto? O sea, es muy raro. Y te digo, ya buscando información, pues hay casos desde 1960 aproximadamente, y hay anécdotas que relatan desde esas fechas que pues se han visto estos seres, estos niños que no tienen pupilas, que los ojos son completamente oscuros. Y si no mal recuerdo, ya en la década de los 90s, ya un periodista en Estados Unidos fue cuando empezó como a escribir una anécdota o algo que le había pasado a él con estos seres. Pero se supone que no existen, simplemente son imaginarios y que con la mente colectiva pues se logran hacer reales, entre comillas. El poder de la mente. El poder de la mente. Increíble. Me recuerdas una historia. A ver, amigo. Tenemos historia muy relacionada. Resulta que tengo una amiga, me contó esta historia. Cuando estaba joven, estaba con su hija chiquita, niña de 3 años. Ella se separa. La mayoría de estos problemas vienen en estas relaciones. También estaban asistiendo al psicólogo. Ella llega a un grado en el que no le alcanzaba el dinero que ganaba para sostener a su hija, la casa, comida, todo. Y busca una renta. Se va aquí a Iztapalapa, cerca del Cerro de la Estrella, donde también dicen que hay avistamientos de ovnis y todos esos temas. Esta amiga dice que dejaba a la niña sola por ratos en los que se salía a trabajar. La niña hacía dibujos en las paredes mientras. Le dejaba donde dibujar una libreta, pero la niña prefería hacer dibujos en la pared. Cuando regresaba y veía a la niña, le decía, ¿qué hiciste? No, pues estuve jugando, comí, hice esto, el otro. Le dejaba fruta picada. Se iba por ratos, regresaban, comían bien. Se volvía a ir a trabajar, estaba cerca. Y de un momento al otro la niña empezó a decir, es que ya platico con mis amigos los dibujos. Su mamá lo empezó a tomar como algo normal de, pues son sus amigos imaginarios, está en una etapa en la que, pues dice que juega con sus juguetes, con lo que ella pinta. Hasta que de momento ella empezó a ver que las cosas en la casa cambiaban de lugar. Se dormía y las puertas que dejaban cerradas o abiertas en otra parte de la casa, pues estaban abiertas o que ya habían tirado los vasos, que había vasos servidos con agua. Decía, pues qué raro, nada más estamos nosotros dos. Se había conseguido una renta en un lugar donde le cobraban lo más barato, casi no le cobraban nada y la casa era muy viejita. De repente ella empezó a escuchar voces
cuando veía que la niña estaba en otro cuarto. Y decía, pues, ¿con quién habla la niña, no? Escuchó varias voces y nada más debe estar ella. Entraba, se asomaba y no veía a nadie. ¿Qué haces, hija? No, pues estoy platicando con mis amigos. Ah, ya, ok. Se salía. Hasta que de repente ella empezó a escuchar voces en su cuarto. Le hablaban por su nombre. Luego cuando dormían iban y la despertaban. Le quitaban la sábana, la empujaban, tiraban a su hija de la cama. Ya fue cuando se empezó a espantar y su hija le decía, es que son mis amigos. Una vez ya desesperada de todo lo que estaba sucediendo, no salió. Se quedó para ver qué hacía su hija con sus amigos imaginarios. Empezó a escuchar los ruidos, se metió al cuarto y vio que los dibujos y lo que había en la pared se movía y hablaban en un idioma muy feo. Y decía ella, pues tal vez son como demonios o no sé qué sea porque están hablando muy muy feo. Se espantaron, fueron a ver al padre y ella tenía el temor porque decía, no tengo un buen trabajo, no tengo muchos ingresos, ¿cómo me voy a ir a vivir a otro lado? Y dice que tuvieron que aguantarse 3 meses viviendo esas cosas y que les aventaran cosas, que les movieran la ropa, todo, hasta que ella pudo salirse. El padre le dijo que en esa casa habían pasado muchas cosas, había mucha gente que había muerto y que se hacían rituales satánicos. Esa es No, una de las historias. pues con razón pasaban todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo peor es que ya eran ataques directos, ¿no? Así es. O sea, ataques completamente directos hacia, pues hacia la gente, ¿no? Sí, Que vivía ahí. sí, y yo le decía, oye, pero si estabas viviendo todo esto, ¿cómo es posible que no te salieras, no? Te está pasando, ya ve. O sea, no tenía de otra, no tenía ingresos, no tenía recursos, no tenía dónde moverme. Sí, por necesidad vivía ahí, ¿no? Y aguantó todo eso. Y a pesar de que el padre fue y echó agua bendita y hacía todo lo que podía, no dejaban de estar sucediendo esas situaciones. Decía una amiga en otro capítulo que es muy difícil deshacerse de ese tipo de situaciones, ¿no? Que en realidad es algo muy, muy complejo y que, pues por lo regular están y permanecerán ahí todo el tiempo, ¿no? Ujú. La otra es algo que me recordaste que nos pasó de pequeños en mi familia. Resulta que tengo familia en Veracruz, cerca de Ok. Tlapacoyan. Tienen un rancho, tienen muchas áreas de siembra de fruta y todo eso. Nosotros no sabíamos en ese entonces que sucedían cosas. Fuimos 8 niños, puros primos. Nos fuimos a jugar, ya sabes, a jugar ahí con la tierra, a jugar a las escondidillas. Y resulta que empezamos a jugar con unos niños de colores. Nosotros, tal vez por la edad, no nos dimos cuenta que tenían inclusive esa característica, que tenían diversos colores. Y resulta que nuestros papás empiezan a preguntarse, pues ¿dónde están ellos? Están jugando ahí atrás, pues vamos a verlos dónde están, por lo menos para echarles un ojo, ¿no? Nuestros papás vieron que nos estábamos a lo lejos jugando y vieron otros niños de colores jugando con nosotros. Se acercan y los niños que estaban con nosotros se van y nos dicen, ¿con quién estaban jugando? No, pues con los niños que son de acá, de aquí del sembradío. Son creo hijos de campesinos. No, no son hijos de campesinos porque nadie más aquí tiene hijos. Y estos niños son de colores. Había, dice que como verdes, como amarillos. Y ya de ahí empezaron a platicar con los dueños que vendrían siendo con nuestros tíos abuelos. Y decían que había duendes. Pero que había otros niños que de vez en cuando llegaban a pasar por ahí porque querían alguna fruta y se topaban con ellos. Y también se ponían a jugar. Y ahorita me acordé de eso, no me acordaba de esa historia. Ah, está bien interesante. Y, por ejemplo, siguiendo con el tema de los niños, ¿has escuchado el tema del coco aquí en México? El clásico, ¿no? Para los niños de te ¿El duermes coco? temprano o el coco te va a llevar. Justamente, otra anécdota que me llegó habla acerca del coco y la quise meter en este capítulo porque dije, bueno, voy a hablar de amigos imaginarios, ¿no? Que son estos tulpas. Investigando un poco acerca del coco, obviamente a mí me lo decían de pequeño, supongo que es algo que va pasando de generación en generación y que te dicen, ¿sabes qué? Si no te portas bien, el coco te va a llevar o el coco te va a comer y Claro. demás. Entonces, esta anécdota empieza aquí en la Ciudad de México y me la está platicando una persona que tiene aproximadamente 40 años y me dice
que cuando él tenía como 8 o 9 años, sus papás siempre le decían lo mismo. Si no te acabas la comida, si contestas, si te portas mal, el coco te va a llevar. Mm. Y que uno de sus tíos siempre le decía, no, hijo, eso no existe, eso no pasa. Nada más es para que comas. Entonces, él me cuenta que su mamá, que él era muy travieso de niño, o sea, él era súper travieso y su mamá ya se había desesperado, o sea, su mamá ya estaba hasta acá de todo lo que hacía el niño, ¿no? Ya no tenían control de él. Entonces dice que la mamá le empezó a contar al niño, yo he visto que el coco está abajo de tu cama, ¿no? Y me dice esta persona, mi mamá me lo decía de juego, o sea, para que de verdad yo me portara bien. Mm. Dice, no era algo real, ¿no? En realidad no iba a pasar, pero a mí sí me daba miedo. Y que la mamá seguido le decía, ya vi que debajo de tu cama sale una mano. Y esa mano te va a llevar, te va a jalar de los pies y te va a llevar. Pues dice, qué raro, ¿no? No pasa nada. Sin creer. Sin creer exactamente, o sea, justamente sin tener la noción, pasó. Dice que el papá trabajaba mucho, que únicamente estaba en las noches. Y que al niño, pues yo creo que de tanto que le decía a la mamá, pues empezaba a tener pesadillas. Pues dice que el esposo era muy dado a que cuando llegaba cenaban, platicaban un rato, y el esposo siempre se quedaba a ver la televisión en la sala. La señora se quedó dormida en su cuarto, pero dice que aquí viene lo más cabrón. La señora se levanta, va hacia el baño, pero cuando va hacia el baño voltea al cuarto de su hijo, que siempre dormía con la puerta abierta, y lo ve durmiendo tranquilo. Entra al sanitario, se lava la cara y todo, y cuando pasa otra vez hacia su cuarto, voltea y ve que con su hijo hay una persona. Dice, pues tenía el cuerpo así como mi esposo, y sus ojos eran como amarillos, o sea, le daba como la luz y brillaban. Entonces dice que la señora vio que estaba muy cerca del niño como si le fuera a dar un beso, y que la señora solamente le dijo, amor, te espero en el cuarto para que ya pues podamos dormir. Uh-huh. Llega la señora, se acuesta en la cama y ve que pues está solo el cuarto, no hay nada. Se desespera porque pasan 2, 3 minutos y no llegaba su esposo. Esta señora baja las escaleras y en la sala ve que su esposo está dormido. Su esposo estaba completamente dormido viendo la televisión, güey. Entonces sube corriendo y grita el niño. Lo van a ver y le dicen como de, ¿qué pasó, amor? ¿Estás bien? Tranquilo. Y dice, mamá, había un mono aquí en la casa. ¿Un mono? Tenía el cuerpo lleno así de pelos, como si fuera pie grande. Sí. Así. Y me jaló de los pies y me quería llevar. Dice, ¿en dónde está? Se metió abajo de la cama. Ya me comenta el chavo que tuvo que ir al psicólogo muchos años porque completamente lo veían y decían, se lo pudo haber imaginado. En sus pies tenía las marcas como si una persona lo hubiera jalado y lo hubiera presionado muy fuerte de los pies. Sí. Porque dice el niño, en este caso ya es un adulto, que sí le dio el jalón así para poderlo bajar de la cama. Uh-huh. Pudo ser cierto. O sea, pero es lo que yo pensaba, o sea, ¿es imaginario? Sí, puede ser que sí. Pero esas marcas que tenía el niño en los pies no aparecieron porque sí, ¿no? No, así es. Y luego viendo que la señora de verdad pudo notar que estaba un ser de ojos amarillos ahí. No había explicación. 2 personas viéndolo. 2 personas lo pudieron ver. Entonces ya me comenta este chavo que tenía terrores nocturnos y demás. Tuvieron que mudarse de casa. Tuvieron que mudarse de casa porque ya no podían estar ahí. Dice, no nos aventaban cosas, no nada. Pero a la hora de yo intentar dormir, estaba horrible. Porque dice el señor ahorita ya que sentía él que había alguien debajo de su cama
y que a veces él sentía que vibraba la cama, como Sí. si alguien la moviera. Y pues yo también pensaba y decía, uno se sugestiona y pasan este tipo de cosas, pero definitivamente las marcas de las manos en los pies es algo que no, pues Sí. no puedes Y inventar, que ¿no? 2 personas lo hayan visto. Y que dos personas lo vieron aparte. Ujú. Me recordaste otra Claro. relacionada con los niños. Tengo un familiar cercano que me platicó su historia acerca de visiones. No sé si has escuchado que hay personas que dicen que tienen un don para ver cosas, para Sí, ver gente muerta, para ver seres celestiales o entes de otra dimensión, ¿no? No sabe exactamente de dónde vengan. Este familiar desde chiquito tenía ese detalle. Es mujer, se espantaba mucho. Veía cosas, veía... Ya que me lo dijo de grande, me dice, yo veía gente muerta. Gente que estaba, como dicen, descarnada. Gente sin brazos, sin una pierna. Y se le acercaban mucho y ella se espantaba mucho y le decía a su mamá y su mamá, no, no es cierto, no existe eso. No le creía nada. Se cambiaron de domicilio, se fue a vivir a Hidalgo. Y viviendo allá dice que empezó a vivir otra etapa de esas sensaciones. Dice que ella veía cómo se desprendía de su cuerpo y que ella volaba o que le gustaba irse a la azotea de su casa. Y veía cómo había una que otra persona que hacía lo mismo que ella. Ella jugaba con un niño. Dice que le platicaban lo mismo, que el otro niño también veía cosas, pero que también ya le había gustado en la noche salirse. Resulta que ella empezó a vivir con esa situación. Cuando se van a Michoacán, no sé si recuerdas que hubo una erupción hace mucho, ahí con el Paricutín. sí. Fueron de turistas por allá. La niña se empezó a asustar. Dice, es que yo estaba viendo mucha gente sufriendo, mucha gente en mal estado, sufriendo por lo de la erupción. Su mamá no le creyó, sus tíos no le creyeron, hasta que ella dijo, ya estoy cansada de esto, no lo estoy soportando, me están inclusive lastimando. Dice que sintieron una pequeña vibración y todos empezaron a ver cómo había gente muerta acercándose a ellos. Todos. Todos se espantaron y se fueron al hotel. Y en el hotel los siguieron espantando. Les aventaban las cosas, les tiraron las lámparas. Después fueron a ver llevaron a esta niña con una hechicera, bruja, personas que se dedican a todo eso. Y la señora les dijo, pues es que esta niña tiene visión. Puede ver gente muerta, puede ver otros seres. Y aparte hay uno que otro demonio que se intenta apoderar de ella. Quieren su cuerpo. Aprovechan cuando se sale. Parecerá muy relacionado a lo de estas películas, ¿no? De Insidious. Pero la señora le dijo eso. Ella tiene ahorita 40 años, imagínate. Todavía no existían esas películas. No, todavía no existe. Todavía no existían. Y ella dice que siempre soñaba también. Se soñaba en una época como de los 20 con una niña y que siempre había un demonio que quería apoderarse de su niño. Entonces decía, o puede ser una metáfora o alguien que se quiso apoderar de mí en algún momento, ¿no? Como se lo decía la señora. Le tuvieron que hacer muchas cosas hasta que dicen que le lograron encerrar ese don. La señora le dijo que era un don, pero dice ella, pues para mí era una maldición, yo veía cosas. Yo no quería eso. Y sí, efectivamente llegó un punto en el que su mamá, platicando con nosotros, nos dijo, pues después ya empezaban a pasar cosas de que nos movían. Inclusive empezaron a ver seres que andaban en la casa jugando. Y le preguntaba a su hija, la señora, ¿qué es esto? Y me dice, pues es que son las personas que te digo que vienen a verme y se quedan a jugar. Entonces me recordaste eso de lo que ven los niños. Y hasta que no le hicieron eso de encapsular ese comodón, ella dejó de ver. Pues es algo muy interesante esto que me dices que podía salir de su cuerpo. Yo también en otro capítulo ya había platicado un poquito acerca de esto que yo tengo. Yo tengo como cierto don
y también puedo hacerlo, pero es que no estoy seguro si yo pueda salir. Yo nunca me he visto durmiendo como tal. Ajá. Lo que puedo hacer es tener sueños lúcidos, que pues yo solito me provoco. Pero yo investigando y viendo un poquito de casos y todo, mencionan justamente, curiosamente también esto que dices, que cuando una persona sale de su cuerpo, hay un riesgo muy grande de que otros seres que están en el mismo plano puedan entrar y se apoderan del cuerpo. Claro. No, eso se me hace interesante y también muy riesgoso porque pues es como si dejaras el cuerpo vacío, como un cascarón, Un espacio ahí para alguien más. para que otro ser desconocido, que no se sabe si sea bueno o malo, pueda apoderarse del cuerpo, ¿no? Así es. Y luego te digo, eso tenía esa visión, como sueño de que ya se veía en otra época. Entonces, puedes tocar hasta el tema de las vidas pasadas. Uno nunca sabe que la Sí, reencarnación. exactamente, la reencarnación uno nunca sabe, ¿no? Por ahí llegó una anécdota de reencarnación. De hecho, el título decía así, reencarnación, pero la verdad es que no la terminé de leer. Pero la verdad sonaba bastante interesante porque lo poquito que leí mencionaba que esta persona en su mente siempre traía a otras gentes o nombres de otras personas y que decía como, es que yo no vivo aquí, yo vivo en otro lugar, Claro. ¿no? Hasta ahí me quedé donde mencionaba, es que yo no soy de esta familia, yo vivo en otro lugar, en otro país. ¿Cómo confirmas eso, no? Algo muy extraño, te digo, me hace falta terminar de leer la anécdota para Sí, ver en qué concluyó, pero se me hace bastante interesante, ¿no? O sea, esto de sí. la reencarnación está muy extraño para mí. Es extraño, te digo. Yo pienso que tal vez ella trae algo de una reencarnación, pero también trae ese don de poder ver gente, de ver seres, entes que la podían espantar y de que pudo inclusive transferir o hacer que los demás vivieran ese don y vieran lo que ella estaba pasando cuando fueron a esta visita ahí por el Paricutín. Entonces sí es algo interesante lo que pueden tener, lo que pueden ver los niños. Como lo hemos venido platicando, sean amigos imaginarios o sean otros entes, sean lo que llaman duendes, y la necesidad de buscar a estas personas que conocen un poco del tema, ¿no? De que algunos lo ven como don, otros como maldición, y de estas señoras que pueden ser curanderas, hechiceras, brujas, algo así. Sí, yo al inicio veía como, pues quizás como una maldición, se podría decir este don, pero porque yo veía gente común y corriente, algunos que sí tenían la cara como desfigurada, pero todo el tiempo me gritaban. O sea, yo podía sentir que estaban aquí y que me gritaban y que todo el tiempo estaban aquí, Ajá. gritándome, y que yo volteaba y yo los veía como me gritaban a mí, ¿no? Yo también eso lo platiqué en otro capítulo. Hubo algo que mis papás hicieron para que yo dejara de escucharlo y la verdad es que dejé de oírlo, pero con el tiempo volvió a salir este don y lo sigo teniendo, pero creo que te acostumbras. Creo que desgraciadamente te acostumbras a poder ver, a poder oír y todo, y lo tomas como algo normal, algo común. Sí, de hecho conocí a otra persona que tenía un don así. Y de hecho esa persona la llevé a Puebla. La llevé por San Martín Texmelucan. Llegaba a decirme, puedo ver gente colgada de este árbol, puedo ver gente colgada en este lugar. Pero llegaba un punto en el que me platicaba, yo no puedo ir a cualquier museo porque llega un momento en el que me saturo de todo esto y ya no aguanto. Me empieza a doler la cabeza y decido salirme. O no puedo ir a ciertos lugares donde acontecieron tantas cosas de la historia porque literal ella podía ver. Me platicó la historia de que ella fue a una hacienda a Tecama y ella empezó a ver cosas, empezó a sentir presencias hasta que quedándose con un amigo allá, agarra y empieza a tener un sueño y se le acerca a un señor y le pidió ayuda. Y le dijo, necesito que ayudes a mi hijo. Mi hijo se murió en la hacienda, pero nadie le puede ayudar. ¿Qué pasó? Se cayó. La hizo vivir en el sueño
lo que sucedió. Ella dice que recuerda en su sueño que parece que estaba en un cuerpo ajeno de un hombre. Y dice que se sueña colgada, que estaba agarrándose estaba colgada de los brazos. Estaba tratando de salvarse porque se iba a caer. Después, ya recordando todo ese sueño, fue a la hacienda, preguntó de algunos accidentes y le dijeron, sí, aquí se murió un señor. Era un albañil, estaba arreglando, quedó colgado, nadie lo pudo ayudar, se cayó y se murió. Pero nadie le ha hecho una misa, nadie le hizo nada. Entonces lo que hicieron fue hacerle una misa y después dejó de tener esas sensaciones y ya no, nadie la visitó. Pues quizás este tipo de almas, podría decir, pues están pidiendo eso, ¿no? Que se les recuerde o que se les conmemore a lo mejor en una celebración, en una misa, ¿no? Podría ser. Pues sí, ella me platicó que nadie le había hecho una misa, que nadie le había hecho un entierro, un funeral Digno, quizás, digno, ¿no? o de su religión, que son católicos, y que por lo menos querían eso, que por eso la habían buscado a ella, que tenía esa visión. Pero ella sí me platica que puede ver muchas cosas. Ha habido veces que me dice, pasó tal ser aquí a un lado de ti. Me platicó todo esto de cuando los ángeles se te acercan, ¿no? Que te llegan aromas que no sabes de dónde vienen, ¿no? Que de repente te llega un aroma a flores, un aroma que es muy agradable y que no sabes, pues, de dónde viene, que no hay plantas, no hay qué origine ese aroma. Y me dice, eso es cuando tu ángel de la guarda está contigo en ese momento. Sí, y ahorita que mencionas Ángel de la Guarda, justamente en algo que leí acerca de los tulpas, mencionaban que quizás los ángeles de la guarda son también eso, amigos imaginarios que con la conciencia colectiva, porque estoy seguro que si tú le preguntas a tu mamá, a tu papá, a tus abuelitos, ¿conoces a los ángeles de la guarda? Ah, decían que nos cuidaban, que todos teníamos uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente en algo que leí mencionaban, quizás hasta a lo que llamamos ángeles de la guarda, pudieran ser este tipo de seres tulpas, que son Sí. imaginarios, que son seres que a partir de una conciencia colectiva terminaron siendo reales, entre comillas, ¿no? Así es. Ahorita quiero platicarte una anécdota personal. Pues yo siento que es bastante personal y la había yo como estado, no sé, postergando un poquito, pero creo que ahorita es buen momento para contarla. Hace algunos años falleció mi mamá en la pandemia y fue muy difícil para todos, pero yo creo que como al año y medio, yo tuve un incidente aquí en la casa. Ya estábamos durmiendo, ya era tarde. Yo duermo en un cuarto que está aquí cerca de, pues aquí donde grabamos. Uh-huh. Y recuerdo que yo ya, o sea, yo me metí al gimnasio y nada, yo estaba haciendo ejercicio ya como loco. O sea, neta, así, la neta sí le estaba dando muy duro. Ya no cenaba tarde, ¿no? Cosas así, yo me cuidaba mucho, ¿no? Entonces, recuerdo que en mi sueño yo tenía un sueño lúcido. Ok. Y en mi sueño yo estaba muy tranquilo. Recuerdo que yo estaba platicando con una amiga que también ya, pues ya no está aquí en este mundo, ya falleció hace bastantes años. Y yo platicaba con ella y demás. Y recuerdo que en mi sueño lúcido me decía, ¿esa persona que está ahí tú la conoces? Y que le decía yo, no. En mis sueños lúcidos yo puedo hacer aparecer a prácticamente a quien yo quiera. Y si yo quiero que alguien desaparezca, desaparece. Entonces yo volteo y le digo, no, ¿a cuál? Entonces, no vi yo a nadie y me decía, no, ahí está. Es como una señora. De la nada yo despierto y siento que alguien me está apretando del cuello. Y yo pude ver a una señora, que parecía señora, que me estaba intentando ahorcar. Entonces, cuando yo pude moverme ya bien, me levanto de la cama y yo me estaba ahogando. Yo de verdad me estaba yo ahogando, como si tuviera yo algo en la garganta. Okay. Como dicen, se te sube la comida o demás, sí. Que puedes sentir que hay algo que obstruye tus vías aéreas. Empecé a sentir lo mismo y ya hay otras ocasiones en las que cuando estás comiendo, pues
por hablar o demás, te empiezas como a ahogar, ¿no? Al tragar tu comida. Claro. Y pues ya he tomado cursos de primeros auxilios, ya sé qué hacer en esos casos, ¿no? Siempre tengo una silla en el cuarto que es con la que me puedo ayudar y demás. Entonces hice lo mismo, yo siempre me relajo mucho y lo estuve intentando, pero ya me estaba yo quedando sin oxígeno. O sea, por más de que yo lo intentaba, no pasaba nada. Bajé corriendo las escaleras y le toqué muy fuerte a mi papá. Entré al baño y me empecé a lavar la cara y empecé a tomar agua, porque dije, quizás lo que, si hay algo atorado, tomo agua, pues ya con eso darme. Así es. Yo seguía sintiendo aquí y no podía respirar. Salió mi papá y salió pues espantado porque yo toqué muy duro su puerta y él me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no podía hablar. Yo nada más le hacía así, como haciéndole señas, me estoy ahogando. Entonces mi papá también se espanta y me empieza a decir, él solito vi que hizo aquí como de, ¿cómo te ayuda? Ujú. Recuerdo que mi papá me empezó como a sobar la espalda un poco y yo de la nada hice como un... Pude tomar oxígeno, pero mientras yo me estaba recuperando, yo volteé a ver hacia la sala que tenemos aquí en la casa y pude ver a mi mamá. Y cuando yo vi a mi mamá, yo me saqué de onda porque mi mamá me hacía, ven, ven, o sea, como diciéndome, ven acá, Acércate. acércate. Entonces yo recuerdo que yo agarré y solito mientras intentaba recuperarme, volteaba a ver el piso y yo hacía que no. Yo decía que no. Las primeras palabras que yo le dije a mi papá cuando me recuperé, así de que ya pude hablar, porque la verdad yo creo que me costó como 5 minutos poder dar las primeras palabras. Ujú. Me dijo mi papá, ¿qué te pasó? ¿Ya estás bien? Le dije, ahí está mi mamá. Vi a mi mamá. Y mi papá, no, ¿cómo crees? Y le digo, ahí donde hay un poste, ahí estaba parada mi mamá y me decía, ven, ven. Y le decía, y yo estaba agachado y yo le decía que no. Pues mi papá yo creo que pues se espantó mucho porque yo ya estaba hasta morado de que no tenía ya oxígeno, no podía respirar. Y me dijo, ¿ya estás bien? ¿Todo tranquilo? Quédate a dormir aquí para que yo te siga viendo. Órale, va. Pasé una muy mala noche ese día y ya en la tarde platicando con mi hermana y con mi papá, ya les conté más tranquilo, ¿sabes qué? Es que mientras yo me estaba ahogando yo estaba viendo a mi mamá. Y mi mamá me decía que fuera y toda la casa estaba a oscuras porque ya era muy tarde. Le digo, alrededor de mi mamá salía como una luz blanca. O sea, como esto que se ve en las Los películas, fondos, ah. se veía una luz blanca que estaba alrededor de mi mamá y que me decía, ven. Y de hecho, ahorita recuerdo que mi hermana hizo el comentario de, a lo mejor mamá quería que ya te fueras con ella. Y recuerdo que hasta yo así de joven le dije, no mames, no, güey, no. No, Sí, todavía, no lo todavía pensaría. no. Me recordaste esta la que alguna vez platicamos sobre el señor que se dedica a los camiones, que es transportista de pasajeros. Y él tampoco cree en estas cosas. Pero me platicó lo que vivió mientras le cambiaron su camión. Resulta que él le toca servicio a su camión y le dicen, pues mientras ponte a trabajar en otro, ¿no? Le dice, órale va, yo tomo el que ustedes me den. Él hace trayectos hacia Veracruz. Le queda su último trayecto a un poblado de entre Veracruz y Puebla. Y le dicen, pues te vas a quedar en la terminal, pero no hay cuartos donde quedarse. Te puedes quedar en los asientos o te vas a un hotel, o tú ya decides si te quieres quedar inclusive en el camarote del autobús. Él dice, no me quiero ir a ningún lado, mejor me quedo entonces en el camarote. Él dice que se duerme normal y que a la medianoche empieza a escuchar ruidos. Dice, es un pueblito pequeño, no había bardas que separan tanto la terminal de autobuses. Y dice, se escuchaba como una fiesta. Hay señoras ahí celebrando, niños jugando. Dice, una fiesta de pueblo, tal vez algún evento, ¿no? Se vuelve a dormir. Despierta de nuevo porque vuelve a escuchar ruidos de como que están llorando, señoras quejándose, niños ahí gritando. Y dice, ya se pelearon los borrachitos, ¿no? Peleas ahí de las fiestas y ya no se llevaron. Amanece. Él jamás se asomó a ver.
Dice, no me interesa, prefiero seguir durmiendo. Amanece y entonces él se baja del autobús y ve a sus compañeros y les dice, oigan, estuvo buena la fiesta de anoche, ¿qué pasó, no? Y le dicen, ¿cuál fiesta? Aquí no hay fiestas, ayer no pasó nada. Dice, no, pues cómo no, yo escuché señoras así que estaban hablando y luego ya las escuché quejándose y niños llorando. Y no pueden decirme que no hubo fiestas y no me dejaban ni dormir. Le dicen, no, ¿qué crees? Que ya sabemos qué autobús tienes. Resulta que le tocó un autobús que había tenido un accidente y que habían reconstruido. Se había ido un voladero con muchas familias, con muchos niños ahí, y habían muerto varias personas en ese viaje. Lo reconstruyeron y se lo dieron. Y entonces le dijeron, pues es que es el autobús donde espantan, donde se escucha todo lo que pasó esa vez del accidente. Ah, qué fuerte, ¿no? Quedan como... Sí. Quedan, bueno, no sé cómo decirlo, pero quedan a lo mejor como sonidos, como los recuerdos Ecos, todo ahí, eso. ¿no? Sí. Exactamente, los ecos de que luego pueden escuchar que hablan o que gritan o que lloran, ¿no? Así es. Sí, él escuchó todo eso y él no sabía y a sus compañeros son los que le aclararon, te tocó el autobús de los accidentes. No, es que eso está muy cabrón y me recuerda también algo que tiene que ver con un carro aquí donde yo vivo. Mi tía tiene una pensión y yo cuando iba a jugar fútbol yo regresaba muy tarde, regresaba a las 12:30, a veces a la 1, cuando nos quedábamos cotorreando un poco entre compas, 1:30. Entonces ya me había pasado varias veces que había un carro blanco en el que yo siempre veía una persona, ¿no? Y como me tengo que bajar de la camioneta para abrir el zaguán y poder meter mi camioneta, pues yo luego lo veía de reojo, ¿no? O ya ponía yo más atención y sigue ahí. Entonces yo me acercaba al carro y no había nadie, pero se veía que era un hombre. Pasaron los días, yo lo seguía viendo, pero pues de cierto modo lo ignoraba porque yo me acercaba y desaparecía, güey. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor no quiero en realidad que lo vea o quién es, nada. Un día yo llegando eran como las 12:30 y llegaba yo de jugar. Meto la camioneta y justamente del carro se venían bajando dos personas, la mamá y la hija. Entonces yo con pena y todo, porque la verdad no les quería decir. La verdad es que a veces cuando les cuentas cosas o les dices cosas de este tipo paranormales, te tiran de a loco, ¿no? Claro. Te dicen, estás loco, sí, ajá, o te ignoran, ¿no? Te dan el avión. Pues me acerco yo con las dos y ya les digo, ay, ¿qué tal? Buenas noches. Oiga, le quería yo hacer un comentario. Y me dice, sí, ¿qué pasó, joven? Lo que pasa es que en su carro ya van varias veces que veo una persona. Entonces, al principio lo tomé como X, a lo mejor simplemente fue porque de reojo volteé y vi algo, pero ya con el tiempo lo he estado viendo muy seguido que está sentado en el lado del copiloto. Entonces la muchacha se voltea a ver a la mamá y le dice, ¿ya ves, mamá? Te dije que hay una persona ahí sentada. Y me dice la señora, no me diga eso, joven, porque mi hija me ha dicho que ha visto un hombre sentado en el copiloto. Y le digo, no, la verdad es que yo lo he visto, no se me hace que sea alguien malo, pero pues le comunico, ¿no? Y ya viendo que su hija también lo ve, que dos personas lo vean, ya está medio extraño, ¿no? Ya hay algo Claro. que no es normal ahí. La señora bien espantada me dice, qué bueno que me avisa, yo mañana voy a llevar mi carro a la iglesia, ¿no? para que lo bendigan, porque no está bendecido. Dije, bueno, pues, está muy bien, ¿no? Y yo me quedé con eso. Han pasado los días, eso que te estoy contando fue hace como 2 años, y siguen pasando los días y yo lo he visto ahí todavía. Digo, a lo mejor puede ser, y le decía yo a la chava, a lo mejor es alguien que las está cuidando, ¿no? Quizás Claro. está ahí en el carro, ¿no? Así es. Sí, puede ser. Alguien que los cuide. Alguien que se quedó atrapado. Algo sucedió en ese carro. Sí, podría ser. Algo pasó. Y amigo, así vamos cerrando más o menos este capítulo. La verdad es que las anécdotas han estado muy chingonas. Creo que todavía tienes más anécdotas y dan para un segundo capítulo. Sí, tengo más. Creo que las podemos estar relatando en otro capítulo. ¿Hay algo con lo que te gustaría despedirte? Agradecerte la invitación. Y feliz de platicar con esos temas. Esperando que si hay otro capítulo, pues cuentes con mi participación. Es un gusto. Y agradecer a tu auditorio.
No, amigo, pues muchas gracias por venir de tan lejos para compartir un poco de tiempo con tus anécdotas. No me quiero ir sin antes agradecerle a todos los que nos escuchan y nos pueden ver también en YouTube. Tenemos videos en Facebook, en X. No olviden por favor de seguirnos y seguir mandando sus anécdotas, que la verdad es que ya nos han estado llegando un poquito más, pero creo que así como van los capítulos no van a ser suficientes. Recuerden que tienen que pasarse al canal de Instagram de mi amigo de Modeling Music para que vean su trabajo, que nos ayuda con la musicalización para este capítulo y para todos los demás. Y yo soy Rey y esto fue Reino Paranormal. Hasta la próxima.